me puse a reflexionar que, tomando en cuenta la historia de Claudia Sheinbaum con el ahuehuete, no es la mejor para definir la historia de un árbol. La historia de un árbol, ¿no? No, bueno. Ella tiene 2 árboles de la noche triste que se le han secado, ¿no? Pero bueno, además de los mitos. O sea, bueno, pero traemos armas de fuego. Por favor, tú disparabas un arcabuz y tardabas como 6 minutos en volverlo a cargar. A ver, güey, no ataquen, por favor, corten, déjenme cargar. No se la comieron. Entonces ahí se dan cuenta los enviados de Moctezuma que no son dioses, porque no tendrían por qué rechazar la sangre del sacrificio. Al contrario, ¿no? Exacto. ¿Quién sabe cómo? Han de haber dicho, qué rico. El anticristo. Exacto. Como el resto de los hombres de Cortés, Botello el nigromante había velado toda la noche. El movimiento dentro del palacio de Axayácatl era incesante. Un grupo de españoles de toda la confianza del capitán general continuaba con la fundición del oro para transformarlo en tejos, pequeñas láminas del preciado metal para poderlo transportar con facilidad. Eran las primeras horas del 30 de junio de 1520 y Botello sacó su libreta cuyas páginas lucían repletas de números, frases y diversas anotaciones que solo su entendimiento podía descifrar. Luego de un momento de reflexión, de hablar palabras sin sentido, se levantó apresurado y fue a buscar al capitán general, a quien entonces le dijo: «Tenemos que salir este día de Tenochtitlán o todos pereceremos». Cortés tomó por ciertas las palabras de su adivino y ordenó a todos sus hombres y a los más de 5,000 aliados tlaxcaltecas que lo acompañaban que preparasen la salida para la noche de ese día. Los acontecimientos se habían precipitado para los españoles. La insolente decisión de Pedro de Alvarado de matar a los señores de Tenochtitlán durante la fiesta del Toxcatl despertó la furia contenida de los mexicas que, bien o mal, habían aprendido a coexistir con los españoles dentro de la ciudad imperial desde el 8 de noviembre de 1519, fecha en que habían entrado a Tenochtitlán. Durante 8 meses, Hernán Cortés había logrado mantener la paz con los mexicas, aun cuando entre los súbditos de Moctezuma se decía que su emperador era prácticamente un prisionero del español. Pero con todo, esos 8 meses habían transcurrido en paz hasta que el capitán general tuvo que marchar a Veracruz para hacer frente a las tropas de Pánfilo de Narváez, que, en nombre del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, iban por la cabeza de Cortés. Antes de partir a Veracruz, el capitán general le encargó la custodia de Moctezuma a Pedro de Alvarado y le pidió de favor que no hiciera pendejadas. Cortés marchó confiado, venció a Narváez y cuando se preparaba para volver a Tenochtitlán, le llegó un mensaje urgente donde le informaban que los mexicas se habían rebelado y tenían sitiados a los españoles y tlaxcaltecas dentro del palacio de Axayácatl. Cortés marchó presuroso y logró llegar hasta el palacio donde se encontraban sus hombres. Ahí se enteró de la matanza perpetrada por Alvarado y aunque intentó calmar a los mexicas a través de la intermediación de Moctezuma, todo fue inútil. El emperador murió víctima de una pedrada arrojada por alguno de sus súbditos que pedían la sangre de sus enemigos. Comenzó el sitio del palacio y tras varios días en los que los españoles veían cómo se acababan los víveres y las provisiones, Cortés decidió abandonar la ciudad y su fiel nigromante Botello, con sus artes adivinatorias, recomendó que fuera el 30 de junio de 1520. Al caer la noche, en medio de una lluvia que hacía más tenebrosa la huida, los cerca de 1,200 soldados españoles y más de 5,000 tlaxcaltecas iniciaron el éxodo por la calle de Tacuba, con la esperanza de que no los descubrieran. Pero apenas comenzaron a avanzar, se escuchó el grito de una mujer que se percató del escape de los enemigos del imperio. Sonaron los tambores de guerra, gritos por doquier. Cortés iba a la vanguardia con sus mejores hombres y el oro de su propiedad y el quinto real para Carlos V. Montaba a caballo con maestría y arremetía contra los mexicas con su espada. A punto de llegar a tierra firme, un caballero águila saltó sobre el capitán general y le propinó un golpe en la cabeza que lo derribó del caballo. No tuvo tiempo de levantarse. 3 guerreros más se acercaron con rapidez y lo remataron con sus lanzas. Hernán Cortés había muerto. Ninguno de sus hombres lo habría imaginado. Todo estaba perdido.
Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Bienvenidos amigos a Tiempos Imposibles, el episodio número 2 de la temporada 3 sobre la 22. conquista, y hoy estamos de metafóricos manteles largos. No tenemos mantel, pero... No tenemos mantel. Con trabajos tenemos cámaras, amigos, pero... hoy estamos en el episodio que nos han pedido los espectadores, los escuchas. Uno de los más pedidos. Es uno de los más pedidos, y como es uno de los más pedidos, tenemos la fortuna de tener un gran invitado hoy aquí. Está con nosotros, como ya lo vieron, ya lo escucharon y ya conocieron su ucronía, Alejandro Rosas, gran escritor, gran divulgador, historiador, y también una gran persona que nos aceptó la invitación para venir a... Lo conquistamos. Lo conquistamos, hicimos la conquista al revés. Alejandro, bienvenido a Tiempos Imposibles. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme en que me parece que es un gran proyecto, porque ¿quién no ha pensado 1000 veces en su vida qué hubiera pasado si? ¿No? Que básicamente es la premisa de su podcast. Así que muchísimas gracias. Exacto, y para los que nos están sintonizando por primera vez en este episodio, este podcast se llama Tiempos Imposibles, porque lo que hacemos son ucronías, que son narraciones históricas fantásticas, describiendo hechos que pudieron ser pero no fueron. Entonces ya escuchamos la ucronía de hoy, una ucronía que nos compete a todos, que nos afecta a todos, los mexicanos, que nos cambia la vida a todos, y los españoles. Sí. Y el continente quizá. Oye, y se oye mejor ucronías que los multiversos de Marvel, ¿no? Sí. Exacto. Más sí. elegante, con más sofisticación. Se oye más sofisticados. Es que no sé si les habíamos dicho que nosotros somos, pues aquí, aficionados a la palabra y un poquillo a la historia. No somos historiadores. Hoy tenemos la fortuna de que está Alejandro aquí y nos va a poder dar los datos bien por primera vez en la historia de este podcast. Sí, que se juntaron ahí dos cosas interesantes, que mucha gente, muchas de las personas que nos escuchan nos pedían hablar de la conquista y muchas otras personas nos decían... lo que están diciendo es incorrecto, no saben nada de historia. Entonces, oye, pues aprovechando que lo piden y que no sabemos nada, mejor traemos a alguien que sí sepa en realidad lo que pasó. Exacto. Entonces, Alejandro, gracias por escribir esa ucronía impactante. Cambia todo, ¿no? Es una descripción de lo que conocemos los mexicanos como la noche triste, ¿no? Y pues adelante, el escenario es tuyo, llévanos a los escenarios que te hayas imaginado y cuéntanos. ¿Y por qué se te ocurrió sobre todo? Perdón, no nos presentamos, amigo. Ajá, pues sí presentamos a Alejandro y nosotros no. Bueno, yo soy Tiempo Detenido. Yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Carlos Michel. Y Alejandro Rosas, que nos acompaña. Y bienvenidos a todos y gracias por escucharnos y por vernos. Ahora sí, dale. Pues mira, yo creo, a mí me gusta mucho el tema en particular, todo el asunto de la conquista, pero creo que se ha puesto más de moda porque no podemos avanzar porque seguimos cargando con el flagelo de la conquista. Sí, exacto. O sea, víctimas. Tú lo acabas de decir perfectamente, es lo que los mexicanos conocimos como la noche triste, pero ya lo cambiaron. Es decir, ya hoy el árbol de la noche triste que está en la Ciudad de México ya no se llama así. Creo que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno en su momento, le puso el árbol de la noche victoriosa y feliz de los aztecas. Claro. Una cosa así, o sea, cosas que creyendo que cambiemos el nombre, la historia se borra y hay una reparación del daño si es que lo hubo, ¿no? Claro. Entonces creo que es un tema candente, increíblemente candente, no obstante que ya pasaron 500 años, pero sigue siendo un lastre para muchos mexicanos porque de ahí vienen todos los traumas acerca de, bueno... la corrupción llegó con los españoles, todos los males. Nos saquearon, se llevaron el oro. Y parecía como si el mundo prehispánico fuera, todo el mundo iba por las calles, tomados de las manos, recitando poemas y comiendo flores. Y no. Claro. O sea, la naturaleza humana es vengativa, es ambiciosa, es apasionada, lucha por el poder. Eso ha sido siempre. Entonces,
no había un paraíso idílico en el México prehispánico con ninguna de las naciones indígenas, ni siquiera los mayas que digamos, son más admirados por todos los cálculos. La ciencia. ¿no? La ciencia, la arquitectura, todo eso. Pero eran igual de bárbaros, de acuerdo a su propia lógica, que todos los demás en todo el mundo. Sí, que en el contexto hacía sentido. Oye, pero me puse a reflexionar que tomando en cuenta la historia de Claudia Sheinbaum con el ahuehuete, no es la mejor para definir la historia de un árbol. La historia de un árbol, ¿no? No. Ella tiene 2 árboles de la noche triste que se le han secado, ¿no? Pero bueno. Oigan, pero es bien interesante esto que dice Alejandro. Para quienes no lo sepan, en Ciudad de México, en la calle Tacuba, en Calzada México-Tacuba ¿no? Está el árbol de la noche triste. O sea, sí, lo pueden ir a ver. Ahí está. Que es donde llora Cortés, ¿no? Donde llora. Donde acá no llegó, ya no lloró. Sí. En la Ucronía ya no lloró. ¿Dónde se supone? Porque también eso es maravilloso en las historias. Yo creo que en las historias de todos los países, ¿no? O sea, imaginar que alguien dijo, oye, güey, aquí lloró. Chécate ese árbol porque ahí lloró Cortés y lo van a necesitar en 5 siglos, ¿no? O sea, era un lugar lleno de ahuehuetes y seguramente sí sabemos que lloró porque Bernal Díaz del Castillo lo narra. Él es de los sobrevivientes y se lo recomiendo aquí. La historia, se me acaba de ir, ahorita me acuerdo perfectamente del título. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Él es un protagonista que está de principio a fin, conoció a todos y sobrevivió. Y él cuenta que sí llega muy, muy lastimado, muy triste, muy dolido, perdón, porque sus compañeros, muchos de ellos habían fallecido en la noche, en la escapatoria. Entonces sí sabemos que lloró, pero si ese era el árbol o no, pues esa es otra cosa. Ahora, el lugar Potpotla, donde está el árbol, pues sí había muchos ahuehuetes. Entonces es muy factible que cualquiera de ellos pero está padre, digamos, como uno de los mitos o de estas historias fundacionales, ¿no? Sí, que vayan ahí a ver el árbol y ahí lloró. Ahora, lo que es bien interesante también y conociendo un poquito más de la historia de Cortés, es que Cortés sí, no era este bárbaro asesino conquistador enviado del rey, ¿no? Que quería... Yo creo que tenía un vínculo con Moctezuma, con la gente que lo rodeaba, con la Malinche, que era su mujer, ¿no? O sea, yo creo que lloró por todo, ¿no? Lloró por sus amigos, lloró por lo que estaba perdiendo, por lo que no sabía que iba a continuar en la historia ahí. Pero yo creo que tenía un vínculo ahí importante ya con el entorno en el que vivía, pues. Pues mira, antes ya rápidamente, antes de pasar a la ucronía propiamente, todo le había salido bien a Cortés, todo. Sí. O sea, llegó a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519, llega él, en ese momento llevaría como 600 españoles nada más, lo acompañan, además se atreve a entrar a Tenochtitlán con eran como 10,000 tlaxcaltecas, que eran los enemigos acérrimos de los mexicas, ¿no? Y logra entrar pacíficamente, los hospedan en el Palacio de Axayácatl, que es prácticamente toda la zona de edificios que está hoy frente al Palacio Nacional en la Ciudad de México. Ahí todo eso era el palacio, entonces era muy grande, cupieron muy bien. Y del 8 de noviembre de 1519 al 30 de junio, bueno, quizá un poquito antes, a mediados de junio de 1520, fue todo miel sobre hojuelas. 7, 8 meses conviviendo ahí. Conviviendo bien, les dieron bien de comer. Ahí, dentro del Palacio de Axayácatl, el famoso tesoro de Moctezuma, se lo encuentran golpeando una pared porque iban a hacer un altar y se dan cuenta que hay una galería llena de oro. Y entonces, cuando le preguntan a Moctezuma les dice, se lo pueden quedar salvo los, ornamentos de plumas, porque esos eran de mi padre Axayácatl. Entonces, era lo único que no quería darles. Pero todo el oro, entonces, a partir de ahí, empezaron a fundir todo el oro en pequeños lingotes que se llaman tejos. Uno de ellos se encontró en las excavaciones del Meto allá por 1980 y tantos. Pero bueno, el hecho es que todo iba muy bien. No se habían revelado. Imagínate, porque es una ciudad de 150,000 habitantes aproximadamente, una sociedad ultra guerrera. Que vivían de la guerra. Sí, claro. ¿No? O sea, no tenían otra... Suavecitos no eran, ¿no? O sea, así de, qué lindos y armoniosos son, no. En ese tiempo, Alejandro, y a lo mejor tú sabes el dato más preciso, pero entiendo que en ese tiempo era
común todo el tema de los corazones, de ofrecérselos a sus dioses todos los días, ¿no? O sea, eran sacrificios de todos los días, ¿no? Sí, efectivamente, por cualquier circunstancia, por cualquier ceremonia, había sacrificio humano. Y de hecho las cabezas estaban en el gran Zompantli, las de los prisioneros, que era esta especie de haba como macabro, donde metían en unos travesaños los cráneos de hombres, de mujeres, de niños, y posteriormente, ya cuando estalla la guerra, de caballos y de españoles también, que lo descubrieron ahora en el 2017. Se puede, creo que, visitar, pero si no, busquen las fotos. Es increíble ver los cráneos como los hallaron ahora en este descubrimiento arqueológico del 2017. Y que esos, o sea, esos sacrificios humanos no eran de mexicas, ¿no? O sea, obviamente... Bueno, algunos sí, ¿no? O sea, había algunos que preparaban para... Sí, pero más bien lo surtían los tlaxcaltecas y todos los otros, ¿no? Sí, eran en las guerras floridas para agarrar prisioneros. Sí había mujeres y viejos de la sociedad mexica que también eran sacrificados. Porque era parte de su visión o cosmovisión que tenían con respecto a los dioses. Tampoco era un rollo de... o sea, yo creo que era parte de su propia naturaleza. Uh-huh. Y que tendría que entenderse en ese contexto, porque también llegar y decir es que eran unos salvajes. Sí, no, en el también contexto la Inquisición fue muy salvaje. Entonces, no podemos tratar de explicar con los valores del presente situaciones del pasado. Hay que tratar de comprenderlas en el contexto. Claro. Entonces, todo esto que nos narras básicamente ocurrió así. Todo hasta este salto del caballero águila. Eso ahí ya no ocurre. Pero todo lo demás iba ahí, ¿no? Iba así como... Sí, no. Eso es lo que se sabe, o sea, pues, ¿no? Las descripciones de esa noche... Sí. Imagínate movilizar, ¿qué te gusta que hayan sido en ese entonces? Ya unos 6,000 hombres. Sí. 6,000 hombres por una calle que quienes han visitado la Ciudad de México o quienes conocen la Ciudad de México, la calle de Tacuba, que era era el brazo de tierra que podía conectar hasta cerca, desde ¿no? la isla y llevarte a lo más cerca a tierra firme. Uh-huh. Entonces, afortunadamente, el Palacio de Axayácatl estaba pegado a esa calle. Pero de todas maneras, o sea, no ibas tú y 3 güeyes. Sí, eran 6,000 cabrones. 6,000. Como esperaban que no se viera nada. Exacto. Como cualquier día de hoy en la Ciudad de México en esa calle. Caballos, ¿no? O sea, los caballos, sí. Ahora, todavía no había empedrado, entonces seguramente ayudaba mucho que fuera tierra, ¿no? Luego, para ventaja de los españoles, Pero a los caballos no les puedes decir como... no seas... aguante, no hablen. Entonces, pero además, las armaduras sonaban. Sí. Cortés, unas horas antes de salir en la noche, reparte el oro. Se quedan muchísimos lingotes entre la gente, digo, ahí en el palacio, y les dice a los nuevos soldados, a los que se unieron a él después de que fue a Veracruz a derrotar a las tropas de Narváez, les dice, oigan, pues yo tengo oro para ustedes, vénganse conmigo. Se le unen, por eso vuelve a tener bastantes españoles. Y cuando llegan y ya se encuentran con el sitio del Palacio de Axayácatl, ahí cuando planean la salida, les dicen, pues el que quiera llevar de más, que cargue, ¿no? Entonces muchos de los soldados ahogados, se metieron, ¿no?, entre las armaduras y las ropas decenas de lingotes, ¿no? De estos tejos. Obviamente, cuando cayeron en los canales, pues ahí, bye, cabrón. Sí, que ahogados en oro, literalmente. Y las armaduras que deberían de ser pesadísimas, además. Sí. Pero además sonaba, o sea, te acercabas tantito al de al lado y ¿qué? Sonaba, ¿no? O sea, los mismos que traías en el cuerpo. Y eran un montón de tlaxcaltecas también, ¿no? O sea, en total eran 6,000 hombres aproximadamente, quizá hasta 7,000, incluso más. Pero imagínate cómo era el entorno mexica. Imagínense cómo era el entorno mexica. Para que traigas 6,000 cabrones y que estés muerto de miedo. O sea, no íbamos nosotros 4 de que no nos vayan a cachar. No, vas con 6,000 güeyes. Y de todos modos vas. Pues es que 150,000 personas, pues te aplastan. Además, de los mitos. O sea, bueno, pero traemos armas de fuego. Por favor, tú disparabas un arcabuz y tardabas como 6 minutos en volverlo a cargar. A ver, güey, no ataquen, por favor, corten, déjenme cargar. Y entonces con piedras, volvías a cargar otra vez con a la pólvora y todo eso. Y otra vez, no. Tenías que ser mucho más diestro con la espada. Quizá la ballesta que te permitía rápidamente cambiar. Pero las armas de fuego no hacían gran diferencia. No determinaron en mucho la conquista. Bueno, que además estratégicamente, y aquí corrígeme si me estoy equivocando, la escapada de la noche triste, a la desventaja era que
las batallas que habían ganado los españoles eran en campo abierto, donde la caballería sí representa una ventaja estratégica, pero en un espacio reducido, con pirámides, con todo, la caballería no era una ventaja. Absolutamente. Y además no era como hoy con las calles saliendo, o sea, eran canales, ¿no? Sí, sí, sí. No es que agarra a la derecha y te sales por Donceles. sí. Y es que yo creo que pues todo el mundo tenemos eso más o menos claro, pero si no, Tenochtitlán era una isla en medio de un gran lago, era gigantesco el lago, ¿no? Entonces los mexicas vivían ahí en esa isla y para llegar a tierra firme eran estas calles, ¿no? Estos canales. Entonces, pues sí, no estaba fácil la escapada. No, quién sabe cómo se habrán organizado, de quién va primero y quién va después. No sé si traían un desmadre también. No me imagino cómo te organizas con 6,000 para así bajita la mano y decir, hoy nos escapamos, vamos los 6,000, ¿no? Es así como, güey, ¿quién va primero? ¿Yo a qué horas? ¿No? Y aparte el tema de la interpretación, ¿no? O sea, esta onda de que cómo se comunicaban, pues si Cortés no hablaba, o sea, el tema de la... Había sido muy importante al principio. Ya para 1520, yo creo que incluso ya Cortés podía comunicarse ahí. Así hablar como Fox el inglés o Peña Nieto. O como AMLO en español. Así tal cual. O sea, yo creo que ya sabía más palabras. Ya también conocía más o menos el lenguaje con los tlaxcaltecas, que básicamente era el mismo. No creo que haya sido tan digamos, difícil en esa noche, porque estamos hablando que ya con los tlaxcaltecas llevaban prácticamente conviviendo más de un año, o sea, como año y medio aproximadamente. Y Marina, pues también tenía mucha relación con todos los principales jefes y demás. Desde luego iba Marina, iba, por ejemplo, la hija de los hijos de Moctezuma. Los hijos de Moctezuma, ¿no? Que le había encargado Moctezuma a Cortés que los cuidara. O sea, Moctezuma fue lo que le dijo, te cuida a mis hijos, ¿no? Y entiendo que Cortés se los llevó hasta España, les dieron títulos nobiliarios y toda la cosa, Hay algunos ¿no? que mueran, ¿no? No, de hecho casi mueren todos. La única que se salva, hasta donde recuerdo, es Tecuichpo. Esta, que luego se va a casar como 7 veces con distintos españoles y va a tener una de las riquezas más grandes de la Nueva España en los años inmediatos de la conquista. Isabel de Moctezuma. Isabel de Moctezuma, ya castellanizada, era Tecuichpo, la hija de Cortés. Perdón, de Moctezuma. Recordé una parte de esta, pues de la narración donde encuentra uno esta información, que en una de estas charlas, porque Moctezuma y Cortés estuvieron conviviendo ampliamente esos 8 meses, porque además lo tenían medio prisionero a Moctezuma, como dices, ¿no? O sea, estaba allí, ya no lo dejaron salir del palacio y le dijeron, pues no te vas a poder ir porque nos van a matar. Entonces ahí convivían diario. Y hay muchas, la mayoría de las conversaciones no se conocen, pero entiendo que hay una que sí se conoce, que le pregunta Moctezuma a Cortés, ¿cuántos vienen detrás de ti? Y Cortés le contesta, ya nunca vamos a dejar de llegar. Es como, imagínate que tú eres, que empiezas a verlos, ¿no? Que empiezas a verlos ahí, que tienes 5, 10, 15 años, que eres el emperador más importante en lo que en ese tiempo se conocía del mundo, y empiezas a ver gente muy diferente a ti, muy rara, que habla otro idioma, que se comportan distinto. Y luego más, y luego más. Y luego ya tienes un cabrón ahí viviendo que ya hasta como medio te secuestró y que te dice, ya, esto no va a dejar de suceder. O sea, y ellos no tenían ni idea de qué había del otro lado del mar. Nomás veían gente llegar. Sí, que les hablaban, ¿no? De un rey más poderoso que cualquiera y que venían representando a este rey. Carlos V, los chocolates. Claro, pero fíjate que ahí ya podemos tomar el paso a esta ucronía. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? Efectivamente, Cortés sale, que le cae este caballero águila encima, le da un golpe en la cabeza, cae al suelo y ya no se puede levantar por el peso de la armadura, por todo. Además es de noche, tampoco iba... no es como que el alumbrado público. Iban a oscuras. Ya en el momento en que los descubren, quizá pudieron prender antorchas y eso, pero era un desastre, imagínate, además lloviendo, todo mojado, etc. Pero entonces, en el momento en que él cae muerto,
pues obviamente todo el mundo se desconcierta. Los propios capitanes de los españoles ¿Y ahora ya no por saben dónde? qué hacer. A correr. Los tlaxcaltecas que seguían, pues, desde luego a Cortés y que todo el mundo reconocía la autoridad de Cortés, pues obviamente no saben qué hacer. Entonces llega a ser tal el asedio de los mexicas que finalmente se tienen que rendir. Nadie logra llegar a tierra firme. Ujú. Y por una instrucción en ese momento que es... Tláhuac. ya es Cuauhtémoc porque Cuitláhuac sí. había muerto de, Sí, De viruela, ¿no? de viruela. Ah, ya. ¿Ya Sí. para ese momento? No, Sí, creo que es Cuitláhuac, sí. ¿no? Después de Cierto, Moctezuma va es Cuitláhuac, Cuitláhuac que, pues va que a él morir, va- que va a morir de viruela. y va a morir, ya no va a estar en el sitio. Sí, o sea, Cuauhtémoc es ya cuando cae Tenochtitlán un año después, Exacto. ¿no? Entonces Cuitláhuac decide no sacrificar a todos porque lo típico era agarrar Sí, a los vamos. prisioneros y vámonos. Corazón. Entonces, Desventaja estratégica militar de los mexicas, ¿no? O sea, agarrar prisioneros en lugar de matarlos, que representaba más trabajo, más... que esa es la otra. Por eso, digamos, en diversos momentos, ¿por qué no terminaban rematando, no? Sí. No, simplemente eran prisioneros y ya. Y luego ya los sacrificaban en ritos religiosos. Pero lo que hace Cuitláhuac entonces es rodearse de sus hombres y tiene por ahí un par de consejeros de los que habían podido convivir en esos 8 meses con Cortés. Sobrevive Malinche también, Marina. Sí. Y entonces todos le aconsejan que no mate a muchos de los españoles porque tienen conocimiento. Mm, Conocimiento que ese no tenían los indígenas. sobre todo en el Imperio Mexica, ¿no? Ujú. Y por otra parte, sí sacrifica a buena parte de los tlaxcaltecas, pero deja a varios vivos para que vayan a notificar a Tlaxcala Que ya se los cargó. que los Chingada. españoles están muertos y vamos a ver qué sucede. Ok. Sí, imagínate que eres el rey tlaxcalteca y que tú dices, no, huevo, ya estamos con estos señores con Le cuerpos apostamos de al caballo acero. correcto. Que llega, ves corriendo a tu tlaxcalteca mensajero, así de, ya me viene a decir que ya puedo ir a ocupar la ciudad, ¿no? Sí. Y que te diga eso, güey, ya valió madre. Sí, exacto. Valió madre, tú. No, pobrecito. Sí. Pero entonces, Cuitláhuac, ya de regreso, ya están en Tenochtitlán otra vez, empiezan a limpiar los canales y todo. Y muy inteligentemente lo que hace es, a través de Marina, hablar con varios de los españoles que sobreviven. No tanto los guerreros que no le importan eso a Cuitláhuac, sino, por ejemplo, habían sobrevivido hombres que sabían fundir metal, ¿no? Ujú. Porque acuérdense que los mexicas no lo hacían. No fundían. Luego, hombres que sabían, armeros que sabían hacer armas de fuego. Mm. Entonces, y hombres también que, por ejemplo, podían Marinos, construir. estibadores, Eso. Sobrevivieron varios que sabían pilotear naves Sí. o navegar. Sí. Entonces, a todos ellos los mantiene con vida Cuitláhuac porque sabe que tarde o temprano van a llegar nuevos invasores. nuevos invasores. Entonces, a partir de ese momento, lo que hace Cuitláhuac es, los trata bien, pero empieza a pedirles que les enseñen a sus hombres cómo fundir, para que ya no tengan nada más la macana esta, no recuerdo ahorita Sí, el de nombre los que tenía. piedras, la que Sí. tiene sus Sino, piedras. a ver, espadas, lanzas, ¿no? O sea, Ujú. todo eso que traían los españoles. Armas de fuego que, insisto, como no son tan importantes en términos de la velocidad con la que podías disparar, no eran tan importantes para la guerra, pero sí son necesarias. Ujú. Entonces, por ejemplo, entre los que sobrevive es Diego de Ordaz, que él había unos meses antes escalado el Popocatépetl iba por azufre. Para porque pólvora. para pólvora. Entonces, pues tenían todo, en Tenochtitlán y los pueblos vecinos tenían todo como para empezar a cambiar su arsenal militar. Y además habían sobrevivido varios caballos y también con la ayuda de los españoles empezaron a las reproducirlos. Exactamente. También, por ejemplo, otra de las cosas, animales, ganado que habían llevado para comer, o los cerdos Los también que cerdos. habían llegado, los empiezan a reproducir también. Es decir, empiezan a asimilar algunas cosas de los españoles porque saben que tarde o temprano van a llegar. Sí, van a llegar. Y ahora yo me imagino que eso ya iba a tardar, ¿no? O sea, no, porque de entrada Cortés llegó hasta donde llegó
él solo. O Por sea, sus no era huevos. por sus Absolutamente huevos, güey. por sus O sea, huevos. él pagó su expedición, no venía como enviado del rey. Al contrario, pues vinieron por él para arrestarlo porque Y desobedeció. era una ¿no? expedición casi de reconocimiento en la que por una serie de temas legales que no entiendo muy bien al final es como que, pero se suponía que no era de poblar Sí. y que estaba ahí y hubo ahí conflicto con el gobernador por Claro. eso. A ver, Cortés sí sabía, no era de que en Cuba de pronto escucharon, hay una gran ciudad y un imperio y un Y dios, oro, Huitzilopochtli y todo eso. O sea, no era algo que, no era un se dice, ya sabían, tanto los españoles, o sea, Moctezuma antes de la llegada de los españoles, sabía que había otra raza que además navegaba porque habían llegado por naufragios, habían llegado a las costas algunos baúles. O sea, no era... Moctezuma no creía que fuera Quetzalcóatl. Claro. O sea, sí. ya lo tenían muy claro que eran seres humanos. En algún momento dado, cuando Cortés va de Veracruz a México antes de entrar a Tenochtitlán, como decían y había el rumor de que eran dioses, ¿qué hace Moctezuma muy inteligentemente? Les manda tortillas embarradas con sangre de sacrificado. Míralo. Moronguita. Ay, tal cual. Entonces, cuando la reciben los españoles, se asquean, ¿no? Casi se vomitan, porque además venía oliendo. Güey. Y ya, sí. El pinche el apéndice. Y... No se la comieron. Entonces, ahí se dan cuenta los enviados de Moctezuma que no son dioses, porque no tendrían por qué rechazar la sangre ofrenda. del sacrificio. Al contrario. ¿no? Ah, sí, exacto. ¿Quién sabe cómo? Ey, han de haber dicho, Qué rico. el anticristo. Exacto. Sí. Y, bueno, pero entonces tenemos a Cuitláhuac ya gobernando en Tenochtitlán y por un lado está haciendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, prepararse como es un salto tecnológico importante con respecto a cómo había sido antes de la llegada de los españoles. El uso de la rueda también como rueda, ¿no? Porque sí conocían el círculo y todo, pero no en el Sí, sentido en la aplicación como una herramienta. ¿no? Exactamente. Entonces todo eso va a ir permitiendo que su poderío pueda ser distinto. Pero Cuitláhuac, que también había aprendido mucho de esos últimos meses con los españoles, sabía por la gente que lo asesora y por Marina que era necesario entrar en alianzas. Ujú, Sí. ujú. Entonces, a pesar del odio que tenían con los tlaxcaltecas, Cuitláhuac pide que señores de Tlaxcala vengan a Tenochtitlán para hablar. E igual mandan a llamar a los cholultecas y a los huejotzingas. Los texcocanos. Hacen como una gran cumbre en Tenochtitlán con todas las garantías de que se les va a respetar sus vidas y pues ahí sesionan en qué sentido. A ver, Cuitláhuac está Mesoamérica Summit, Exacto. 1520. tal cual. Sí. Y entonces Cuitláhuac ahí les dice que, bueno, desde luego la grandeza de Tenochtitlán, esa no va a desaparecer, pero está dispuesta a que colaboren, así como habían tenido unos años antes la Triple Alianza, que era Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, o Tacuba. Él quería hacer una gran alianza porque les dijo, miren lo que sucedió, llegaron estos hombres de otra tierra, vienen a conquistarnos a nosotros. O sea, vinieron a nuestra ciudad a matar gente, a nuestros señores, derramaron sangre. Porque también los tlaxcaltecas habían peleado con Cortés antes de que se hicieran aliados. Que se le aliaron. Entonces, hagamos una alianza. Y había un señor de la guerra de los tlaxcaltecas que era contrario, ¿no? A aliarse con los españoles. Así Uno es. de los 4 o 5 señores de ahí, que no me acuerdo el nombre y es creo que el más conocido. Me parece que es Ixtlilxóchitl segundo, sí, que es el que se revela más. Sí. Pero el padre dice, no, queremos la alianza. Ya. Entonces, lo importante en el caso de Cuitláhuac es que logra cambiar como la narrativa, si vale el término hoy en día, de que Tenochtitlán dejaría muchas libertades, es más, prácticamente permitiría las autonomías a cambio de que todos en conjunto pudieran defenderse en cuanto vinieran otra vez. Además, Cuitláhuac era, o sea, Moctezuma como que se hizo amigo de Cortés, pactó, le encargó a los hijos, platicaba con él, se tomaba el cafecito y todo. Pero Cuitláhuac no. O sea, Cuitláhuac era un cabrón Cuitláhuac que... fue prisionero. ¿Sí? Y sí, se supone que fue prisionero también junto con Moctezuma. Y hay un momento donde lo liberan. Como para... O sea, Moctezuma... No sé si con plan con maña, o sea, como... Sí, yo creo- él puede negociar. Era plan con maña porque la idea era, Moctezuma le dice a
Cuando regresa Cortés y que ya todo es un desastre y que cerraron el mercado de Tlatelolco y ya no tienen alimentos después de la matanza del Templo Mayor, pues Cortés dice, necesitamos comer, y le pide a Moctezuma antes de que muera, haz algo para que abran el mercado de Tlatelolco otra vez y podamos tener abastecimientos. Obviamente ya la gente en Tenochtitlán se los quiere comer vivos. Sí. Entonces Moctezuma le dice, ok, pero voy a mandar a Cuitláhuac para que vaya y negocie la apertura, pero es soltarlo para que en el caso de que muriera pudiera quedarse. Y que era el más belicoso, además. O sea, Sí. no mandó al más conciliador, al más... O sea, mandó al que le Al gustaban que los podía. madrazos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente sale y ya les dice, los vamos a matar y no va a haber ni mercado ni nada. Y además se enardece la gente, ¿no? Ya con Cuitláhuac ahí. Hay 6 o 7 días donde están desde fuera echando flechas, ondas, todo porque quieren matar a todos los que están dentro del Palacio de Axayácatl. Por eso la decisión de Cortés de tener que huir de Tenochtitlán. Pero ¿por qué no entraban así las turbas? O sea, como no entiendo, 100,000 personas ahí, pues... Sí, como que era fácil. Como hormigas, pues. O sea, Porque sí. no siempre Y el grito no de sé. no somos machos, pero somos muchos funciona. Entonces, eran templos muy bien fortificados. Ok. No había, por ejemplo, no se conocía el concepto de la ventana, ¿no? Entonces, muros altos de piedra, y ellos ahí sí pues, tenían los arcabuces, la ventaja de poderse defender. No era tan fácil. Pero los podían vencer además sin necesidad de matar tu gente sitiando. En 3 días o 4 días más hubieran muerto de hambre. Quítales el agua y la comida. Con el agua. Sí. Por eso la necesidad urgente de salir. Pero pues a Cortés en esta historia le cuesta la vida. Entonces Cuitláhuac está muy convencido de esas alianzas y empieza a negociar. Los tlaxcaltecas aceptan con la condición de que les quiten el bloqueo. Los tlaxcaltecas en la época de Moctezuma vivían una especie de bloqueo cubano, así como en Estados Unidos. Por eso cuando llega Cortés un año antes, se da cuenta que viven en la peor de las austeridades. O sea, no hay lujos, las prendas de vestir son de muy magra calidad, y todo eso porque no dejaba el imperio mexica que le llegaran a los tlaxcaltecas insumos y bienes de otros lugares. Entonces todo eso se va negociando y logran formar una buena alianza, pero no para formar un país. México no existió nunca como país. Claro, ¿no? Hasta 1521, digo 1821. 1821. Sí, 3. Pero respetaban las autonomías de los lugares, acordaron que iban a intercambiar mercancías, sí algunos impuestos para Tenochtitlán, porque siendo una ciudad en un lago era imposible poderlos mantener, ¿no? Uh-huh. Y entonces finalmente logran hacer una gran alianza y empiezan a fortificar todo el camino de Veracruz hacia la Ciudad de México para, en caso de que lleguen los españoles. Y para detenerlos desde allá. Retener. Pero lo más importante es que en un momento determinado, ya cuando empiezan a construir astilleros para crear barcos, logran mandar, digamos, unos españoles junto con indígenas a Cuba para hablar con las autoridades españolas y logran llegar a un acuerdo para que no invadan. Fíjate. Porque dicen, bueno, nosotros ya nos unimos, somos 7 naciones indígenas dispuestas a detenerlos y pues obviamente no iba a haber la cantidad de españoles que pudieran hacerlo. O sea, y en cambio aquí sí estamos hablando de varios millones, yo creo que 3 o 4 millones de habitantes ya había. indígenas en estas tierras, quizás hasta un poco más. ¿Y qué te gusta? En Cuba habrían sido a lo mucho, si exageramos, unos 30,000, 40,000 hombres. Ya y trasladar de Europa. Y traerlos para acá. O sea, no era como hoy, despliegas tus aerotransportados y paracaidistas. Sí, ¿no? sí. Claro. Entonces empieza una negociación distinta, que claro que va a cambiar mucho, porque al final los españoles en este intercambio empiezan a llegar, digamos, pacíficamente a México, o, bueno, a lo que es la zona esta de las naciones indígenas, y se empiezan a establecer y poco a poco se va uniendo, digamos, toda esta región a lo que es la globalización de entonces del siglo XVI. Sí. No, pues yo creo que Qué fuerte, sí, porque... hubiera... O sea, de entrada yo me imagino al rey español como diciendo como, ay, güey, o sea, ya llegamos, pero nos mataron...
Pero además eso se te hubiera tardado un montón en saber. O sea, no es como que al otro día ya, ya. Si le mandas el WhatsApp y le dices, oye, ¿qué crees? Vale madre. Pues no. Sí, madre. Sí, no. Y luego, ¿cómo deciden qué sigue? Y mientras todo este tiempo, pues los pueblos ahí ya bien asentados. ¿Quién sabe qué hubiera pasado también con los españoles que ya estaban en Europa? Con sus propios conflictos en Europa, y que además un gran interés, además del oro y las riquezas y todo esto, era el paso al Océano Pacífico, que era uno de los intereses principales en ese entonces. Pues es como, no se puede por aquí, pues tal vez pues busquémosle por otro lado. Aquí estamos en paz ahorita con ellos. Pero fíjate que la posición geográfica de lo que es México ya en ese entonces era inmejorable, porque efectivamente tenía la salida hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. Uh-huh. O sea, México se convertía en el eje del mundo, ¿no? Porque antes, por ejemplo, si tú querías ir a Asia desde Europa, prácticamente tenías que darle la media vuelta al mundo. Sí. Ahora podías bajar a América y de ahí cruzar. Pero obviamente todo eso tendría que desarrollarse y solo podía desarrollarse en tiempos de paz, ¿no? Sí. Como sucedió cuando realmente en la historia ya como la tenemos escrita, eso ocurre en 1565, que van una expedición para buscar la ruta de regreso, porque acuérdense que cuando salías tú de los astilleros del Pacífico, Acapulco o Barra de Navidad, podías ir a Asia, pero durante 20 o 30 años no podías regresar. Nadie sabía cómo regresar. No era nada más tomas el barco y regresas. Claro. Porque para la navegación de entonces eran necesarias ciertas corrientes marinas que te permiten la navegación. Se hundieron decenas de barcos entre 1521, que empezó toda esta expedición, hasta 1565, que encontraron una corriente cálida muy hacia el norte de Japón, que se llama la Corriente Negra, y ahí era una especie de río dentro del mar, cálida, y entonces te permitía la navegación, y ahí encontraron la ruta de regreso desde Asia a América. Es lo que se llama el tornaviaje. Entonces ahora sí ya el mundo quedó unido. Ya conectado. Por las dos. Imagínate los cabrones que tuvieron que descubrir eso. O sea, todos los que ya se me hace que es por aquí. Y no era. Contemporáneo a eso, el viaje de Magallanes y del Cano, que ojalá algún día platiquemos sobre eso en Tiempos Imposibles, que también... Sí, en la primera vuelta al mundo, en el Cabo de Hornos. ¿Navega por ahí? Sí, ahorita yo no me metería. Oye, Alejandro, pero bueno, entonces se fortifica estas alianzas. Y el rey español se entera, saben que mataron a sus hombres, tal. ¿Qué te imaginas que sigue? O sea, ¿cómo se desenvuelve ya los siglos siguientes? Yo diría que finalmente los españoles tienen que entrar a acuerdos, no de paz, porque todavía no estallaba la guerra propiamente, pero sí acuerdos comerciales. Sí, o sea, acuerdos... ¿Cómo era con Asia? Como era con los chinos, con los chinos, no, como fue con Japón mucho tiempo. Japón era inexpugnable y durante mucho tiempo se mantuvieron aislados. Claro. ¿Qué habría pasado con la religión? Porque gran parte de nuestra vida actual, como la conocemos ahora, con nuestras creencias, lo platicamos en el episodio pasado, la simbología, las imágenes de religiosas en nuestras casas, con nuestras mamás, nuestras abuelas y todo, pues vienen porque los españoles llegaron y la historia fue como fue. Pero si se hubiera mantenido el reinado, el imperio mexica, y esto no hubiera desaparecido como desapareció. Yo creo que a la larga... iban a transitar primero al no sacrificio y luego al monoteísmo. ¿Por qué? Porque sucede un poco como lo que pasa con Roma. Acuérdate que Roma era politeísta hasta que finalmente Constantino, muchos siglos después del nacimiento de Cristo y todo eso, decide que la religión católica es católica. Entonces, yo creo que ellos, en este intercambio cultural que ya se hubiera dado con los españoles, porque ya no era bélico, sino pues ya sabían que aquí había naciones indígenas dispuestas a defender el territorio, todo eso. Pero entonces el propio intercambio cultural y económico y social que se va dando, porque seguramente llegaría gente a quererse establecer, y los propios mexicas y los demás pueblos que se habían transitado a ver que el dios de los españoles no era asesino. Bueno, no asesino. No necesitaba sacrificios humanos, ¿no? Ya. Sí. Que esa también debe ser una cosa increíblemente extraña de entender para los indígenas, ¿no? Es decir, a ver,
tú te estás comiendo un pan sin levadura que tú me dices que hay un milagro que se llama el de la transubstanciación, para los que son católicos y creen, donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, El cuerpo de Cristo. y el vino en la sangre. Y entonces tú en el momento en que comulgas, te estás comiendo El cuerpo y sangre. el cuerpo y y tomando la sangre de Cristo. Entonces, pues, Sí, dije, se de verdad, parece. Está más fácil, Sí, ¿no? sí. Eh, pues qué pues padre, mejor ya no cómetelo tengo que directo. proteger a mi hija la virgen, ¿no? Claro. Que habría un factor práctico también para esto que dices de, oye, si estamos haciendo esta alianza con todas estas naciones para que no nos conquisten los españoles, pues este tributo de vidas, pues nos está mermando ahora sí a todos. Sí, Entonces, exacto. hay que reducirle poquito a este tema también, porque necesitamos hombres, necesitamos guerreros. Claro. No podemos ofrecerle los mejores Ahora, guerreros. una de las cosas que entiendo que sí pasó, Cortés va como en el hecho real, donde Cortés sí escapa, toman un año después Tenochtitlán y Cortés sigue acá y tal. Tiene que ir como en 1528 a ver al rey, a explicar qué pedo, ¿no? Y el rey como le dice, oh, pues tú no puedes gobernar, ¿no? O sea, qué bueno que ya hiciste todo, pero tú no vas a gobernar, y lo hacen marqués de Oaxaca, ¿no? Esta onda de la como de la religión y espérenme, se me fue la idea. Me tardé mucho en llegar. Espérenme. Como Cortés. Pero Pero no es Marqués, es Marqués del Valle, Marqués del Valle. porque incluía Oaxaca, parte de Morelos, parte de lo que hoy es el Estado de México. O sea, llegó a tener cerca de 23,000 vasallos. Cortés. Él gobernando su región, ¿no? No, bueno, No era él es el primer gobernante de la Nueva España, así como capitán general. Luego se dan Sí. cuenta de que es demasiado el territorio ya- y además les la da ambición miedo. de él. Sí, claro. Entonces, por eso mandan a la Ese. Real Audiencia, y luego finalmente ya se establece el virreinato en 1535. Ya el otro yo del rey no es alguien que es la representación del rey, ¿no? Es como si el rey de estuviera España. aquí. Por eso el palacio, está mal dicho el palacio virreinal, es el palacio real, porque era donde vivía El rey. el rey. sí. Ahora, según leí o escuché, con Pánfilo de Narváez viene un esclavo enfermo de viruela. Eso vino, o sea, eso llegó. O sea, aunque Cortés hubiera muerto en esa noche trágica, viene el virus, ¿no? Y entonces, bueno, Cuitláhuac se organizan y hacen esta magna alianza y lo que sea, pero si se enferman y empiezan a habría que mermar y mermar y considerarlo. Sí. híjole, o sea, y tampoco resulta, pues, ¿no? Y entonces el destino se vuelve así como No, lo que pasa es que el mismo al final. el negro se había quedado en Cuba. No había llegado aquí con las tropas de Narváez. Ok. Entonces, evitan en ese momento. Claro que iba a haber epidemias en los intercambios, Sí. pero obviamente ya con el conocimiento que tenían los propios pueblos indígenas, más el que podía aportar los españoles, Bueno, logran podría más haber o menos sido- subsistir sí, sí. En algunos momentos. Lo grave fue después porque llegaron los anglosajones hacia el norte Ajá. y ellos llegaron a destruir. Sí. Entonces, llega un momento en que los pueblos indígenas que todavía que siguen desarrollándose aquí empiezan a tener una alianza con España porque no quieren que se vayan a cruzar hasta las tierras de lo que hoy es Mesoamérica. Entonces, ese será otro episodio. Los anglosajones que sí son más violentos que los Que son lo- españoles, sí, que como lo fueron. a fin Como de lo cuentas. fueron en Estados Unidos. Que eso es lo que se me hace muy interesante, porque sí, era más fácil negociar con los españoles que con los ingleses, para los pueblos indígenas. Y la otra que había voluntad de negociación de Moctezuma en un principio. Oigan, les damos tributo, pero no vengan a Tenochtitlán. Aquí quédense en Veracruz, les mandamos una feria, lo que sea, regalos, pero no vengan, no vengan, Sí. no vengan. O sea, había voluntad de negociación. Pero lo que pudo más fue la ambición de Cortés. O sea, por eso te digo que aquí lo que lograron fue hacer Había mucho descontento cuando llegan los españoles y por eso triunfó la alianza que hizo Cortés. Ahora se la invirtió Cuitláhuac y los siguientes gobernantes, Cuauhtémoc y demás, siguieron esa línea de, bueno, vamos a dar libertades, vamos a dar autonomía para que podamos consolidar toda la región. Cada nación es independiente o es autónoma, pero vamos a hacer un frente común.
Pero lo interesante es que en un momento dado, obviamente cuando empiezan a llegar los colonos españoles, porque dicen, oye, rey de Tenochtitlan o emperador, ¿me da chance de asentarme ahí? Entonces empiezan a ver, por ejemplo, el modo de vida de los españoles. Entonces imagínate, si siempre has dormido en el petate, Sí, de repente de pronto un colchoncito. de pronto una cama. Que tu almohada. ¿No? O sea, o si comías en el suelo, de pronto hay sillas y mesas. Sí. Sí, un tenedor. O imagínate en un momento dado despertar con el olor a pan recién horneado. Sí. Entonces, Y a cafecito. Entonces, pues, obviamente, como sucede en la historia de la humanidad, todos esos intercambios permiten que los pueblos decidan transitar hacia otras cosas, ¿no? Es decir, no hagas pirámides tan grandes, mejor hacemos un conjunto habitacional con casas pequeñas donde puedan entrar. Y lo más importante es que no hubieras destruido el entorno lacustre. Sí. Porque si algo que hicieron los españoles en la historia real fue desecar el lago. Sí, lo drenaron. Lo drenaron totalmente. O sea, Se les llevó 3 siglos, pero pues el resultado es este. Que hay una cosa que me gustaría ahí levantar la mano y complementar de tu cronía, Alejandro, es... Hablábamos de la religión, que eventualmente se pueden volver monoteísta. Y yo ahorita que platicabas me estaba preguntando, ¿existirían estas naciones o se convertirían en una sola nación? Y yo me imagino que si empiezan a aprender de las costumbres de los españoles, tal vez estos gobernantes mexicas, Cuauhtémoc dice, bueno, voy a hacerle como me contaron que hacen ellos y voy a empezar a casar a mis hijas con los tlaxcaltecas, con los de esto, para terminar haciendo una nación más unida por la sangre y por la familia como se hacía en Europa. Seguramente. Ahora, yo creo que siempre hubiera habido oposición, ¿no? Es decir, como siempre, vienen, nos quieren quitar nuestras costumbres y todo. Y claro que hubiera habido movimientos opositores y que seguramente hubiera habido por ahí quizá algunos para derrocar al Tlatoani en el caso de Tenochtitlán, quizá en Tlaxcala. Pero ahí dependía de la fuerza y de la capacidad que tuvieras para poder responder ante eso. Porque imagínate que llega una familia de españoles o 20 familias y le piden permiso a Cuitláhuac, oye, ¿nos podemos asentar en Coyoacán? Sí, claro. Entonces se asientan en Coyoacán, oye, ¿podemos poner una iglesia? Sí, claro. Y entonces los vecinos indígenas de los alrededores se empiezan a dar cuenta de que pues también tienen, por ejemplo, fiestas patronales, ¿no? Los santos. Y entonces, oye, pues mira, este es nuestro Dios, pero aquí tenemos que sacrificar al hijo primogénito. Pero mira, ellos se festejan y hacen fiestas y hay fuegos artificiales y hay música y hay vino y no matan a nadie. Entonces, ¿a dónde transitas? Oye, pues mejor vamos a empezar a tratar de cambiar. ¿Para qué matamos a nuestro hijo? Todo eso obviamente no se iba a dar en 2 meses. Sí, claro, iba a ser un proceso una largo, cuestión de muchos años. pero lo interesante fue que se dio así en esta ucronía y que permitió un distinto grado de desarrollo para Mesoamérica, pero al final también que se fue complementando con pues, lo que era el mundo, como ha sido la historia de la humanidad. Ahora, una cosa que hubiera cambiado radicalmente es que no hubiera habido independencia, ¿no? O sea, no había de quién liberarnos, ¿no? No. Entonces, ¿quién sabe cómo se hubiera formado el país y bajo qué...? Virgen de Guadalupe. La Virgen sí, porque fue 1531, güey. La No, Virgen pues, sí se apareció. Tal vez no era necesario. Tal vez no era Tal vez necesario. hubiera dicho la Virgen, ¿saben qué? Ya aquí ya no. Ya, ¿para qué voy? Mejor qué voy voy a si- Brasil, sí, voy a ir a otro ajá. lugar donde sea más necesario. Si llevan aquí la fiesta en paz. Pero sí, o sea, no, quién sabe cómo se hubiera acabado desarrollando lo que hoy conocemos como nuestro país, México, porque eso es resultado de 300 años de conquista y de... Pero ahí te va, jugando un poquito también con la ucronía, yo creo que hubieran sido 3 países. Ok, A ver, Por ejemplo, uno que es nada más la península de Yucatán. Y Incluyendo me quizá- parece buena idea. Quizá Chiapas, incluyendo Chiapas y quizá una parte de Oaxaca. Adelante, buena idea. ¿Por qué? Porque al final todo ese era el hábitat maya. Sí, sí, sí. Maya. O sea, Sí, era otra por cultura. ejemplo, cuando tú ves hoy los 3 estados que componen la península, que es Quintana Roo, Campeche. Campeche Y y Yucatán, es totalmente arbitrario la manera en que se formó. Y de hecho, por ejemplo, Yucatán y Campeche eran uno solo y fue hasta 1861 cuando los separaron. Y luego Quintana Roo lo autoriza a Porfirio Díaz para
luchar contra los mayas que estaban rebelándose y que adquirían armas desde Belice. Entonces es totalmente arbitrario. Sí. O sea, ese debió haber sido nada más un país, por ejemplo. Sí. Y entonces, porque además por costumbres, por religión, quizá te digo, incluyes Tabasco, Chiapas y Oaxaca, Adelante. con una dinámica propia, con sus puertos, con todo. Y luego toda la parte del centro, que incluye buena parte de Veracruz, el Bajío, Ciudad de México, Toluca, Morelos, Puebla. todo eso. Y luego, digamos, de Jalisco Occidente, para norte. el norte, incluyendo Sinaloa, todo el Sonora, un tercer país. El Jalisco, Me parece el una nuevo buena Jalisco. idea. Fíjate que en un episodio pasado hicimos Episodio esta ucronía 19. en el episodio 19 de qué hubiera pasado si la Nueva Galicia se independizaba. Vi que se independizó, ¿verdad? Sí, Sí. como Que se un independizó. un solo país. Entonces sí, a mí no me parece mal. Mira, Tabasco, de Tabasco para abajo, Pues sería como otro país centroamericano, ¿no? Como un El Salvador, como un Nicaragua. más grandecito, pero con los mismos No, problemas. pero yo creo que Una potencia quizá. quizá hubieran sido Sí. países más prósperos porque Sí, tienen menos no los territorio. conquistaron. O sea, Es cierto. aquí al final la conquista sí trajo una desigualdad, etcétera, pero siguiendo, digamos, la evolución como la vamos contando, en los intercambios culturales, económicos, de una manera pacífica, negociando, quizá hubieran tenido otro tipo de desarrollo. No estamos hablando que igual el europeo, porque cuando se dice es que Sí, México va como 100 años atrás, no. Si pudiéramos plantearlo como una línea genealógica, Europa creció hacia la izquierda y América y los pueblos originarios hacia la derecha. O sea, no es que vayamos atrás, no es lineal. por mentalidad, Sí, sí, por sí. pensamiento, no, exactamente, no es lineal. Tendrías que ver otras causas y otros elementos para tratar de entender por qué somos diferentes. No es que, bueno, nos llevan 100 años de adelanto, no. Ujú. No, estamos nosotros en otra línea o tomamos otra línea de desarrollo. Claro, con elementos de conceptos, la democracia, el capitalismo y todo eso que son de la cultura occidental, pero quizá aquí por eso no ha funcionado del todo bien y por otras circunstancias, no entremos a tanto detalle. Pero si así se hubiera planteado este territorio, porque acuérdense que el planteamiento de los países, la división política, es totalmente arbitraria. Lo mismo lo vimos en África. O sea, en el momento en que los países imperialistas empezaron con las independencias, dejaron fuera dos países que quizá tendrían que ser uno solo, están separados. Por eso los conflictos de minorías, por los conflictos territoriales, étnicos también. Claro. Entonces aquí hubiera sido un muy buen núcleo toda esta parte de Yucatán. Tres países en vez de uno. Sí. Porque además, no solamente era eso. Con la conquista se van a dar, eran 4.400.000 kilómetros cuadrados de territorio. Sí. Todavía el norte, Nuevo México, California, Texas, etcétera. Arizona. Nevada, Arizona, aparte de Wyoming. Y bueno, tal vez así que toda esa parte quedó en otro país. Sí. Sí, y quién sabe, en esa ucronía, quién sabe cómo se habría desarrollado cuando sí los anglosajones empiezan a bajar y no hay españoles para apoyar a los indígenas, ¿no? Bueno, O sea, pero quién se sabe. plantea aquí la alianza, ¿no? La posibilidad Sí, de una alianza. Pero además ya no lo recibes como recibiste a los españoles en 1519, ya para cuando llegan, que es un siglo después. Es decir, estamos hablando de 1615 el Mayflower, por ahí. Ujú. O sea, ya tenías conocimientos Sí, ya estabas en tecnológicos, otra... Claro, sí, o sea, tenías 100 años de Y ya sabías que existían probablemente, Claro, ya te los había... caballos. O podría haber comenzado a hacer alianzas con tribus cada vez más al norte, compartiendo. Sí, a lo mejor se va tecnología, expandiendo porque- al revés. Porque incluso exactamente tú ibas a conquistar Y les avisas. a las tribus, a los propios nómadas, ¿no? Porque eran prácticamente comunidades seminómadas que pasaban claro. una temporada en ciertos lugares, lo que fue siempre la lucha contra las tribus bárbaras del norte. Claro. Y quién sabe hubiera sido al revés, porque probablemente los mexicas empiezan a distribuirse hacia arriba, fortalecerse hacia el norte, y ya cuando llegan los anglosajones y todo, pues ya no pueden pasar de ahí, o conquistan hasta lo que ahora es Estados Y es Unidos. que en algún otro episodio, no me acuerdo en cuál, platicábamos de que de toda América, las civilizaciones que tenían esta posibilidad como de perdurar era la azteca, la mexica y tal vez la inca. Ujú. O sea, de las más desarrolladas.
Entonces me hace totalmente sentido como imaginarme un Japón, una China, de estos pueblos que sí, milenarios, que conservaron su cultura a pesar de las invasiones occidentales, que también a los chinos, pues ahí los ingleses les estaban queriendo partir la madre. Sí, y que todo. tienen sus religiones desde hace muchos más Y años cultura que... y muchas cosas. O sea, y tuvieron que hacer alianzas al final de cuentas y conceder ciertas cosas también de su poder, de sus imperios. Ahora también quién sabe cómo habría sido la migración de aquí para allá, ¿no? O sea, del imperio mexica ya fortalecido con barcos y todo, que dijeran, pues vamos a ver cómo está ya la onda, ¿no? O sea, súbanse 5,000 hombres y vámonos para el otro lado del mar, vamos a España. Y quién sabe cómo habría sido esa llegada, o sea, a lo mejor un poco como fue los árabes, no sé. Claro, o sea, hay tantas posibilidades de opciones, o sea, de multiversos. Sí. Porque efectivamente, fíjate, los mexicas eran tribus bárbaras, eran de los chichimecas, porque los chichimecas no era una nación indígena, era el término con el que se referían a los bárbaros del norte, digamos. Uh-huh. Y recuerden que la migración de las tribus de Aztlán, este lugar mítico que supuestamente es el lugar desde donde parte la gran peregrinación que va a terminar en el Valle de México, o más bien la peregrinación donde el dios Huitzilopochtli les había dicho, tienen que peregrinar hasta que encuentren el águila sobre un nopal. Uh-huh. Eso de la serpiente es una invención posterior, no. ¿Ah, sí? Sí, o sea, lo de la serpiente lo metieron los frailes a finales del 16, porque era símbolo del pecado en la serpiente. Entonces, no. Si realmente sucedió el mito fundacional, era un águila en un nopal, quizá desgarrando un colibrí o un ave. Eso es lo más cercano, pero no una serpiente. Yeah. Pero habían migrado desde el norte. Entonces, ahora a la inversa, ir de sur a norte. Con tlaxcaltecas, fíjate que en la historia real, los tlaxcaltecas, que fueron grandes aliados de los españoles, fueron muy bien favorecidos en muchos momentos y participaron en la colonización del norte. En la fundación, por ejemplo, en Saltillo, hay tlaxcaltecas ya, digamos, con el mestizaje, que participan en la conquista y la colonización del norte. Entonces, igual pudo haber sido para allá, para llevar la cultura, para crear otros centros urbanos más al norte, ¿no? Que el norte estaba, pues, lo que decías, pues, prácticamente eran territorios muy grandes, muy despoblados, con poca... no eran pueblos establecidos, pues, ¿no? Pero entonces hubiera sucedido lo que sucedió, yo creo que muy similar. Llevas tecnología, ¿no? Llevas la rueda, llevas armas, llevas la manera de organizarte. Metales ya fundidos. Porque si no te explicas cómo los españoles fundaron, por ejemplo, en un lugar tan inhóspito como Nuevo León, Monterrey, o Hermosillo, o todas estas regiones, o Chihuahua. Uh-huh. Entonces, pudo haber sido, en vez de nada más españoles, todos, españoles, más mexicas, más tlaxcaltecas, e impulsar más la prosperidad, el desarrollo de ciudades. Sí, así, o sea, una de las cosas que creo que no reflexionamos mucho, y en esta historia, como empezamos el episodio en esta historia de victimismo, como que una de las cosas que no reflexionamos es que pues España le metió muchísimo dinero a México. O sea, construyó más de 1,000 ciudades en nuestro país. Ahí están todos los centros bonitos de nuestras ciudades coloniales y todo. Con su kiosquito y todo. Eso lo pagó España, ¿no? O sea, nosotros, pues, pero... No, sí, pero fue bajo la corona española. Pero efectivamente muchos recursos salían de aquí porque se creó, pues era un virreinato, no era una colonia. O sea, en términos estrictamente... Era España. Era un reino de España. Sí, y a eso me refería, que el dinero no es que lo hayan sacado y se lo llevaron para allá, ¿no? A lo mejor el quinto real que decías, que era el 20% de lo que se llevaba, pero... No, o sea, llevaban un poco más, pero de todas maneras se quedaba aquí mucho porque para las ciudades... Se necesitaba. Claro. Pero lo interesante es ¿por qué son tan prósperos los estados del norte? Porque la gente que llegó a colonizar se las tuvo que ingeniar sin ayuda del centro. Sí. Entonces, tú... Ni de la geografía, ni ayuda de Dios, ni de nada. El victimismo lo ves en el sureste, ¿no? Uh-huh. O ya por una tradición de la educación y por la historia oficial, es muy común que el victimismo de somos pobrecitos, y miren, ¿no? Es en la parte pobre del país, que es el sureste. Pero en el norte no hay esa sensación del victimismo como o incluso aquí. Ay, malditos gringos, al contrario, para los regios,
Estados Unidos es una oportunidad, no una cruz, ¿no? Bueno, y hay mil digamos, manera de pensarlo, pero todos estos estados del norte tuvieron que aprender, la gente del norte tuvo que aprender a sobrevivir sin esperar nada de nadie. Claro. Y el clima es un... Sí, el clima, la tierra. O sea, no era lo mismo que tuvieras 8 ríos alrededor de Villahermosa, que no tuvieras nada. Entonces, ¿qué haces? Te las ingenias, creas, innovas, construyes. Claro, sí. Pues bien, estamos viendo que hay muchísimas posibilidades, no las vamos a poder abarcar todas, ya salieron 2 o 3 ideas para futuros episodios, ¿no? Es que imagínate de todo, ahí se van abriendo... Es que en este caso de esta ucronía es completamente conectada de dónde venimos, por qué somos como somos, qué idioma hablamos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo que no hay que perder nunca de vista es que al final todos se mueren. Sí. No, lo que no hay que perder de vista es la naturaleza humana. Entonces, cualquier escenario que plantees, o sea, desde el que conocemos que sucedió y cualquier otro que pudiéramos plantear, siempre va a prevalecer la naturaleza humana. Entonces, se oye muy bien y entonces Cuitláhuac quiso, pero seguramente Cuauhtémoc ha de haber dicho, no, este güey otra vez va a pactar, ¿dónde está la grandeza del imperio? Y nuestros dioses. Y entonces igual planean matarlo y lo matan, y entonces Cuauhtémoc dice, se chingan todos, vamos a seguir con esto. O sea, eso ha estado siempre presente, ¿no? Podrían darse, hay épocas de mucha bonanza, de mucho crecimiento, muy, muy luminosas, pero al final siempre está presente la ambición, la envidia, el poder, odio, ¿no? Y ya más cercana acá los nacionalismos, el poder económico. Entonces, creo que en todos estos escenarios siempre habrá esos elementos que pueden descarrilar, ¿no? Pueden descarrilar totalmente un proceso de desarrollo. Aquí quisiera hacerte una pregunta, Alejandro. Dentro de esta ucronía eliges la noche triste, esta fecha como el posible asesinato de Cortés, la muerte de Cortés. Entiendo el tema simbólico, pero mi duda es, ¿era realmente el momento que más riesgo tuvieron los españoles de fracasar en esta expedición o hubo otros donde también pudieron haber sido derrotados? Lo increíble de la historia real es que sí es una hazaña la de Cortés. O sea, llegas a Veracruz con 800, 900 hombres, dejas como 100 en Veracruz y te metes sí sabían, insisto, de la existencia de Tenochtitlán y todo eso, pero tú no sabes en qué momento te pueden caer encima, ¿no? Ahí lo interesante y lo que todavía nos falta por estudiar mucho es por qué nadie hizo nada. Es decir, por qué no, los tlaxcaltecas, por qué no pudieron con 600 españoles, porque hubo 2 o 3 batallas, incluso hay una batalla donde creo que sí es Ixtlilxóchitl, el que simplemente para demostrarle a los señores del Senado de Tlaxcala que son guerreros los otros y que traen además otro tipo de animales, es una batalla nada más para cortarle la cabeza a un caballo y se la van a cortar y la va a llevar al Senado de Tlaxcala y miren, ahí está. Entonces, pues son de esas cosas increíbles en la historia, porque realmente eran muy pocos para haber sobrevivido. Sí, para haber sobrevivido a esas. O en Cholula, pues él prefirió dar el primer golpe. Hay quienes dicen que no se preparaba una celada para Cortés. Sí. Y él dijo, pues sí me la iban a preparar y prefirió matar. Masacre ahí, ¿no? Sí, claro, la famosa matanza de Cholula. Sí. Entonces, hubo varios momentos donde Cortés pudo no haber sobrevivido. Yo creo que hay un componente que para nosotros es muy difícil de imaginar en nuestra realidad actual, que es... Sí, claramente se sentían amenazados y demás, pero yo creo que se sentían también muy curiosos, ¿no? Los mismos indígenas. Es que yo me pongo a pensar, imagínense que ahorita nosotros ya no lo vemos así porque el mundo está todo descubierto, sabemos dónde están todos, qué idiomas hablan, cómo se llaman, pero en ese momento había un componente de misterio de unos seres. Pero mira, la naturaleza humana indica que ante la incomprensión del otro, sí, lo que haces es cerrazón, exactamente. O sea, lo que no ha entendido la humanidad, incluso con otros seres humanos, cuando los conocen es vamos a matarlos. O sea, no es un rollo de por curiosidad, déjalo saber qué hacen. No, güey, mátalo. Sí, acábalo. Bien.
porque no sabes qué amenaza representa. Bueno, lo vemos incluso reflejado en las películas de extraterrestres. Claro, ¿no? justo. Siempre es y de- justo a eso iba, ¿no? Que es como si ahorita nosotros llegara alguien en una nave que no entendemos, que viene del espacio exterior, pues sí, sería como vamos partiéndonos la madre. Y me hiciste pensar en esta analogía de los chimpancés, ¿no? O sea, los grupos de chimpancés, pues tienen su territorio, lo cuidan, cuidan el perímetro y demás. Y en cuanto ven otro grupo, se parten su madre. O sea, no hay somos iguales, pero no somos lo mismo, ¿no? Y o ustedes o nosotros nos vamos a morir. Sí debió ser así. ¿Quién sabe? Yo me cuesta mucho trabajo imaginar lo que tú decías, cómo no fallaron. Porque además estaban en terrenos que eran hostiles también para ellos, un clima también de la chingada. Ahora, o sea, quizá lo otro que se explica es que estaban tan hartos de los mexicas que decidieron, bueno, a ver, igual nos va no tan mal con ellos, ¿no? Pero de todas maneras eran muy pocos como para haber sobrevivido a enfrentar a los huejotzingas, estaban los cholultecas, los tlaxcaltecas que eran muy buenos guerreros también. ¿O por qué no mandó una gran avanzada Moctezuma y... Sí, órale, a darles en su madre, o que la mandó a darles regalos, ¿no? O sea, como que... Ahora, en otra ucronía, si Cortés hubiera sido derrotado o hubiera sido apresado en Veracruz, Ajá. yo creo que tarde o temprano lo hubiéramos vuelto a tener en Veracruz. O sea, era alguien que sabía Estaba que aferrado. él quería llegar a México Tenochtitlán. Punto. O sea, Sí. entonces, digamos, en el escenario, creo que el mejor escenario para plantear una ucronía es su muerte. Sí. Pero no cualquier muerte, porque le pudo haber picado una cosa ahí, güey, ¿no? Ese sí lo matan. No, Que y tiene su qué manera de morir, o sea, significado. su caballo, ya, un caballero águila. Sí, imagínate un caballero Está- águila que te cae encima Eso, con un eso pinche mismo crearía, obsidiana. creo, otro. Una leyenda, mito, ¿no? Una leyenda. Claro. Nuestro héroe sería ese caballero águila que ahorita se llamaría de algún modo y lo traeríamos en los billetes, en las monedas. El himno hablaría de él. Del que mató a Cortés. Del que le voló la O sea, cabeza pues de es una que así es la hachazo. historia, porque, por ejemplo, tú cuando dices, es que los malditos españoles fusilaron a Hidalgo, pues claro, era un forajido. Sí, sí, No, sí. no estaba pensando, vamos a fusilar al padre de Al la padre patria. de la patria. Este güey se levantó en armas poniendo en riesgo todo el sistema del virreinato. Existente. Mátenlo y córtenle la cabeza y háganle lo que sea, porque no podemos permitir que se levante hoy en día alguien aquí. Claro, Sí, sí. seguramente el gobierno va a decir, oye, quizás sea el futuro padre de la patria. No, acábenlo. Claro. Claro. Entonces, todos los insurgentes hasta antes de 1821, Sí. hoy son nuestros héroes porque triunfó el movimiento y porque somos independientes. Pero si hubiera fracasado, estaríamos celebrando, qué bueno que Elizondo capturó a Hidalgo en las norias de Acatita de Baján. Claro. Que seguramente pasó muchas veces, ¿no? Que hubo gente que se quiso rebelar y todo, y de ellos no sabemos porque no triunfaron, ¿no? Que en Sí. alguna cronía pudieran ser los verdaderos. Los verdaderos padres de la O patria. esa es la otra, o sea, exactamente. Triunfa Maximiliano, ¿no? Se establece aquí un imperio, somos hoy una monarquía, y entonces hablar de Juárez es lo peor, ¿no? O de Ujú, Porfirio sí. Díaz, o de todos los republicanos que defendieron a la República A la y que República. triunfaron. No, Ujú. qué bueno que mataron a Juárez en el Cerro de las Campanas, ¿no? Sí, pues no te queda de otra más que asumir lo que ya eres, ¿no? Que ahí, volviendo a la parte inicial de lo que planteabas y entrando al tema de cómo lo vivimos nosotros también en nuestro círculo, esto que decías de nos imaginamos y decimos, malditos españoles, derrotaron esta cultura donde todo era paz y felicidad y amor, que no es cierto. ¿Cómo lo sienten ustedes que nos marcó este hecho a nosotros como mexicanos en nuestra vida, en nuestra cultura? Mira, yo creo que más que el hecho en sí mismo, lo que nos marcó es el discurso ya en la educación. Ese sentimiento antiespañol que ha prevalecido siempre en términos educativos, que realmente simplifica demasiado la historia poniendo buenos contra malos, no te da el contexto de todo lo que ocurrió, y luego además todavía lo refuerzas con cosas como de este neoindigenismo que es retórica. No le pongas la calle, ya no es Pedro de Alvarado, sino es México Tenochtitlan. Ya no es la plaza de la noche triste, sino la de la noche victoriosa. Le cambias a la estación que antes era Zócalo, ahora le pones Tenochtitlán. O sea, Templo Mayor, ¿no?
Sí. Exacto. Entonces, Sí, o simplemente el presidente pidiendo disculpas, ¿no? De España. Solicitando disculpas. solicitando. pero lo grave de todo es que sigue, o sea, a pesar, podemos decir, es que ya estamos en otra etapa, no. Sigues viendo esa discusión, sigues viendo... Sí, es como novia que nunca superó al güey, ¿no? O sea, Exactamente. yo ya lo superé, pero sigo hablando del 500 años después. Y luego la gente que, por un lado, no, malditos españoles, pero no se pierde el Real contra el Barça. Pero ¿sabes qué, Alejandro? Yo creo que es algo tristemente como bien parte de nuestra mexicanidad el tomar este rol victimista. Porque es con los españoles y también es con los gringos y es con todo mundo. O sea, con el PRI. Pero ¿sabes quién construye? Porque, por ejemplo, termina la independencia y sí hay un sentimiento anti-español porque hubo algunos intentos españoles de reconquista. Por ejemplo, pues no soltaron San Juan de Ulúa sino hasta 1825, o sea, 4 años después de la consumación. Luego hay un intento de reconquista, mandan 5,000 hombres y fracasa en 1829. Y luego hay así como ciertos momentos. Entonces tú entendías el antihispanismo inmediatamente después de la independencia. Tanto así que hubo 2 decretos de expulsión de los españoles. Pero una vez que llega Juárez al poder y que se forma la alianza tripartita para exigirnos el pago de la deuda, que es lo que va a derivar en la intervención francesa, todo el mundo, y Juárez creía que con quien nos íbamos a enfrentar era contra España. Uh-huh. Y España manda a su representante, que era Juan Prim, el general Juan Prim, y él reconoce al gobierno, a nombre de la reina de España, reconoce al gobierno de Juárez. Entonces ahí se zanjan, digamos que las deudas históricas. Y digamos, entramos en una etapa de armonía que va a seguir con el porfiriato y todo eso. Quien nos empieza a meter en el chip, ya no había el sentimiento anti-hispánico en el porfiriato, por ejemplo, así de malditos españoles, ni tampoco el rollo de malditos gringos. Nos quitaron el territorio. Es construcción ideológica del que hizo el PRI en el siglo XX. Sí. Nos las empezó a insertar así. A ver, ustedes son pueblo ignorante, pero yo, papá gobierno, les doy todo. Pero miren, nuestros enemigos son... ¿Cómo nos jodieron? Los gringos, son los españoles. Y entonces, 3 generaciones en el siglo XX crecimos con la idea de que los malos de la historia eran los españoles y tenemos el síndrome de Juan Escutia, el de te envuelves en la bandera de la victimización y te avientas en una cosa que además... Dicen, es que los mitos hay que preservarlos porque son unidad. Ese es un mito muy pendejo. Tienes que ser muy pendejo si crees que suicidándote vas a hacer algo por el país. Por un puto trapo. Claro. O sea, claro. Porque al final la bandera tampoco representa. A ver, es que evitaba que la bandera cayera en manos norteamericanos. Perdón. Entonces les facilitaste porque en vez de subir y matar a 30 gringos, no, desenróllale la bandera y llévatela. Aviéntalo con este morro. Entonces, sí. Pero todo eso no es algo que al otro día de la intervención norteamericana ya todos malditos gringos. Esa es una construcción de discurso. Es una construcción en ese nacionalismo revolucionario que hubo después, en los años 20 y 30. Ahí se va gestando toda esta idea de los gringos son, los españoles son, nosotros somos las víctimas en todo escenario. Y por eso estamos jodidos. Y también un tema que es bien de ucronía, valga la redundancia, y que ya lo hablábamos con lo de que México se queda con los estados que nos quitaron de... Nosotros hubiéramos sido California. Claro. Nosotros hubiéramos sido Tesla. Nuestro Apple Producto Interno Bruto serían 6 trillones en vez de 1.2. ¿no? Pues no hubiera sido así. Exacto. Qué fuerte. Pues muy bien. En mi caso, yo quería platicarles un poco esta idea de que yo me apellido Hernández, ¿no? Y entonces fue esta onda de que, claro, o sea, es como que una nación que entonces ya tú en tu apellido mismo llevas como y en padre, el color padre de tus lejano. ojos. Sí, ¿no? O sea, porque la onda del apellido de la terminación después, ¿no? O sea, de hijo de Hernán, ¿no? Entonces es como de... Yo les decía mucho... Sí, tú no te ves muy mestizo, que digamos. No, de hecho, en esta mesa nadie pasaría, ¿no? Como de pueblo originario. Nadie. Claro, por supuesto. O sea, entonces, no. Exacto, pero o sea, dices, no, es que tienes que asumirte mestizo, pues, ¿no? Y entonces, y ya, olvídate un poco porque tu raíz empieza a difuminar entre 2 mundos. Entonces, de aquí para adelante. Pero fíjate,
esta idea de es que somos mestizos o son de pueblos originarios también es un elemento de mucha manipulación. ¿Qué pretendía Juárez en la Guerra de Reforma y en esos años? Defendió un principio básico que lo hizo diferente a los demás, porque Juárez nunca habló, ay, quiéranme un poquito porque soy indio zapoteca, trátenme mejor. No. Él defendió el principio que tendríamos nosotros que defender hoy, igualdad ante la ley. Entonces no eres mestizo, no eres indígena, somos no tiene que ciudadanos, ver. somos mexicanos. Sí. La república, ¿no? Pero en el discurso político, puta, ¿cómo se vende esta idea, no? Y ahorita están de boga otra vez que es que los pueblos originarios, sí, perdón, los mexicas son unos gandallas porque no eran originarios del Valle de México. Claro. Y cuando llegaron hacia 1325 a fundar, llegaron a arrasar a los pueblos originarios y luego le quitaron el poder a los pueblos originarios. Entonces, la naturaleza humana. La Sí, naturaleza sí, humana, los exacto, verdaderos sí. opresores. pero funciona, es muy vendible el discurso pro-indigenista, pro-victimización de la clase política, porque pero te vende cualquier cosa. Claro. Sí. Amigos, índice de variabilidad, pues creo que Absolutamente. 1000. Sí, no. ¿Cómo se dice 1000 en mexica? En náhuatl, Todo. militl. Es que, ¿Cómo es que es todo el hubiera índice? cambiado. ¿Cómo es el índice de variabilidad? Es del 1 al 10. ¿Qué tanto ¿Qué tanto hubiera nuestra cambiado Tu nuestra vida si tu eso vida, pasa? tu vida, ¿no? Pues ya de generación en generación, pues yo creo que cuando menos un 50%. Sí. Sí, es que sería todo diferente, Sí, ¿no? sí. ¿Quién sabe si estuviéramos en un país que se llama México? Exacto, pero igual, considerando, digamos, en ese escenario que hemos planteado aquí, que si llega a Estados Unidos y se convierte en potencia, seguramente tendríamos también mucha influencia como ahora en Claro. Estados Unidos. Claro. Sí, A menos- y ya habría mestizaje. Sí, claro. O sea, yo creo que el mestizaje se iba a dar. Sí o sí. Sí, Tarde o y temprano, por eso claro. fue una pendejada la de Pedro de Alvarado. Si Pedro de Alvarado no No mata ya no todo. mata ahí, yo creo que el proceso se hubiera dado de una manera, quizás sin violencia, quizás hubieran llegado a acuerdos. Mira, la naturaleza humana es la naturaleza humana y quizás en un momento dado sí va a estallar la guerra. Pero al menos hasta ese momento, imagínate, estás en la capital del imperio indígena más poderoso lo del habías momento. logrado. Exacto, ya tenías todo. Sí, ya Llega eras. el baboso. Pero es que tuvo que salirse por lo de Pánfilo, Sí, pero- ¿no? O sea, pero... Hay quienes dicen que él la ordenó. No. Mira, puede ser lo que sea Cortés, pero creo que tenía mucho olfato político, más que de buen militar. Claro. Sí. Mucho olfato político. Yo no creo que él haya dicho, oye, güey, ahorita que me vaya a Veracruz, Pártele mátaselo". su madre. Sí, exacto. Pues No, pues no le convenía Claro a que nadie no. de ellos. A nadie. Y Ni eso de los hacía, otros. hacía mucho tema de intrigas, ¿no? De a dos espías sí te los guardo aquí y a otros te los mando diciendo esto para que estos vean una cosa. Como se y- usaba en las cortes Eso, europeas, ¿no? y- O sea, toda la exacto, intriga. de- Pero también aquí. Sí, Aquí claro. también era muy dado de, por ejemplo, se supone que Moctezuma en un momento dado estaba jugando, sabe que llega la gente de Narváez y entonces manda mensajeros a Narváez para decirle, oigan, aquí está Cortés. Ya. Y luego se entera Cortés y entonces se enojan. Sí. O sea, sí, perdón. Todos estaban haciendo su juego. Exactamente. Que es la naturaleza humana. No eran los super mexicas, los super mayas, eran seres humanos con defectos y virtudes, con amor y desamor, como dice Lupita D'Alessio, con pasiones, que eso es lo que mueve al final la historia de la humanidad. Claro. Pues bueno, una ucronía muy interesante que desata Híjole. muchas más. Creo que tendremos varias más que se tocaron aquí. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Te tenemos un regalo de una libretita de Tiempos Imposibles. Justo empezaste haciendo esta reflexión, ¿no? ¿Cómo hubiera sido mi vida así? Exacto. Gracias por venir. Seguramente Muchas gracias. nuestra audiencia va a apreciar mucho tu presencia. Estuvo muy interesante. Van a decir, por fin un episodio que Por fin con alguien que sí que- sabe. Que sí dijeron datos Por reales. fin, ¿no? sí, por fin. Muchas gracias a quienes se quedaron a vernos, a escucharnos. Gracias a Edwin y Gastón, como siempre, por operar aquí atrás de las cámaras. A nuestras visitas que vinieron hoy por la distinguida Presencia presencia aquí. de Alejandro. Síganos, escúchenos, véanos en Tiempos Imposibles. En la página web estará el texto de Alejandro. ¿Y dónde puede la gente saber más de lo que haces, de consumir tu contenido, lo que vendes, tus libros? Pues mira, me pueden seguir en redes sociales.
tuiteo muchas tonterías, unas de historia y otras de política y todo. Sí. @ARR 1910, ahí donde estoy. Y estoy en un programa los sábados en ADN 40 a las 7:30 de la noche que se llama El ADN de la Historia, donde discutimos distintos temas. Isabel Revuelta, Benito Taibo y yo. Y pues si googlean mi nombre, ahí salen todos los libros que he escrito y hay de todo. Muy buenos. Todo lo que yo hago es divulgación. No invento, o sea, Sí. no soy novelista. Tengo una sola novela de hace 15 años, pero todo lo demás es divulgación y está sustentada, como debe ser la divulgación. No me arriesgo a... Es que Hidalgo anduvo con Allende y la corregidora, no. Si no se puede comprobar, no vale. O sea, no es especulación, no es novela. Entonces, la divulgación que yo propongo es una divulgación que se basa en las investigaciones importantes de la academia, ¿no? Sí. Pues doble agradecimiento por esta ucronía que nos diste hoy. Que Sí, ahí sí. hombre, que esto sí es... Porque la volaste. nosotros todo lo que Sí, lo hacemos es al contrario. revés. Sí, todo lo Pura contrario. invención basado en nuestro puro pinche... Pero ahí se vale porque lo estás diciendo, o sea, porque lo estás... Claro, Sí, no El queremos... planteamiento es exactamente jugar con el hubiera. Sí. No de pronto pues es que a Juárez lo envenenaron. Pues no lo envenenaron, se murió de angina de pecho, punto. Ahí no hay nada que hacer, a menos de que lo quieras escribir en una novela, ¿no? Claro. Claro. Sí, quisiera preguntarte nada más si alguien de los que nos ve, de los que nos escucha, no te conocía, que no creo, pero ¿con qué libro le recomendarías tú que empezara de los que tú tienes para que te conozcan? Yo les recomendaría, sobre todo para tener como una idea muy clara de lo que ha sido la historia de México, una trilogía que hice con una amiga mía, Sandra Molina, se llama Érase una vez México, que son 3 volúmenes y de hecho empieza con el hombre cruzando el estrecho de Bering Ok. y termina con la recaptura del Chapo Ok. del 2015. Mira, aquí está el Sí, primer. soy la de campo. El primer volumen es de las cavernas al virreinato. El segundo volumen es del grito a la revolución y el tercero de la revolución al retorno del PRI. Nomás que como en El Señor de los Anillos, en la historia de México, con el retorno del PRI es como si hubiera triunfado Sauron. Exactamente. Que aquí lo tienen, es el una- volumen uno. Este es el volumen 1, esta es la trilogía, también tiene México Bizarro 1 y 2, tiene Morenadas, muy divertido, Pandemia bizarra. Pandemia Bizarra. Y un libro de aquí de nuestro querido, me voy a persignar nomás de decir su nombre, Checo Don Checo Pérez. Claro, claro. Ídolo, ya hemos hablado mucho de Checo Pérez aquí. Checo Pérez. Pues bueno, amigos, muchas gracias. Nos pueden seguir y escuchar en Tiempos Imposibles. Esperen más sorpresas, más invitados esta temporada. Abrimos con un gran invitado. Gracias por la ucronía, estuvo increíble. Gracias, muchas gracias. Pues bueno. Amigos, nos vemos. Yo soy Carlos Michel y me despido. Yo soy Pablo Hernández Mares. Alejandro, gracias otra vez. Yo soy Tiempo Detenido. Nos vemos en otros tiempos. Una coproducción de Secuencia Digital.